¿Cómo están? Buen día. Hoy vamos a terminar este tema de la reducción de bloques o el álgebra de bloques o poder representar de manera más adecuada cuando se tienen varios bloques dentro de un sistema de control. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el método de los diagramas de flujo de señal, ¿no? En la anterior clase hemos visto el método del álgebra de los diagramas de bloque y ahora, bueno, nos toca trabajar con este método. Conocemos la función de transferencia. Bueno, hay una entrada, hay una salida, y la función de transferencia, la relación entre la salida y la entrada, la transformada de Laplace de la salida sobre la transformada de Laplace de la entrada nos va a dar la función de transferencia. Una nueva notación vamos a utilizar ahora. Las señales las vamos a denotar con un nodo, ¿no? Con un puntito, con un nodo, ¿no? Fíjense que para UDS este es el nodo que representa la señal UDS. Para YDS este nodo es el que representa la señal YDS. Y la rama, es decir, la línea dirigida, ¿no? Porque este es un grafo dirigido, la línea que muestra, ¿no?, la relación que hay entre UDS y YDS, y que en realidad muestra la causalidad, es decir, UDS es la causa y YDS es el efecto. O lo que es lo mismo, YDS tiene una dependencia causal de UDS, ¿no? Esta línea, que es un grafo orientado, que es una gráfica orientada, representará el sistema, es decir, representará la ganancia, porque en general es una ganancia, aunque para nosotros es una función de transferencia, de la ganancia GDS, no la función de transferencia. Entonces la notación vamos a cambiarla, es decir, las señales con nodos y las funciones de transferencia, los sistemas con ramas, ¿no?, con estas representaciones orientadas, ¿no?, líneas orientadas, ¿no? O sea, que va de UDS a YDS. Esta rama representa la función de transferencia. Los puntos de unión, ¿no?, estos se llaman nodos y se presentan variables, y segmentos lineales, los vamos a llamar ramas. Esta rama son ganancias o relación causa-efecto, ¿no?, lo que acabo de mencionar. Por ejemplo, este diagrama de bloques, ¿no?, que representan dos entradas y dos salidas. Fíjense que Y1DS, de acuerdo con esto, es G11DS por R1DS más G12DS multiplicado por R2DS, y Y2DS es G21, ¿no?, DS multiplicado por R1DS más G22 multiplicado por R2. Esto se puede representar de esta forma, ¿no? R1 es este nodo, Y1 es este nodo, R2 es este nodo, y Y2 es este nodo. Y las ganancias, es decir, las funciones de transferencia, es la rama que va de R1 a Y1 con G11, esta función de transferencia. La rama que va de R2 a Y1, ¿no?, esta que va, es esta que es representada acá, que es un G12DS. La rama que va de R1 a Y2, que es esta rama, ¿no?, la función de transferencia es G21. Y bueno, la rama que va de R2 a Y2, ¿no?, que es esta rama y tiene una ganancia o una función de transferencia G22 ¿no? Entonces, esta es una representación de este diagrama de bloques mediante este diagrama de flujo de señal. Vemos el modelo, por ejemplo, de un motor de corriente continua, ¿no?, controlado por la tensión de armadura. Aquí está la tensión de armadura, esta es la tensión de campo, ¿no? Esta es una representación esquemática del motor de corriente continua. Fíjense que esta es la función de transferencia de este dispositivo. Lo que se trata de controlar la posición, ¿no?, a través de la tensión de armadura. Esto podría ser representado mediante el diagrama de flujo de señal de esta forma, ¿no? Fíjense, B sub A es este nodo. Esta señal, que es la suma de B sub A menos KB por la velocidad angular, ¿no?, esta es la fuerza electromotriz de retorno, ¿no?, está representado por KB, pero como se resta, que está con negativo. Esta función de transferencia G1DS, que es Km sobre RA más LADS, está acá, ¿no? La señal TM es esta. Fíjense que de TM hacia TL,
no hay ganancia, por eso aquí aparece 1, aquí también. Y esta señal TDS está representada acá. Como se está restando, por eso aquí hay una ganancia de menos 1. ¿Ya? Entre TL y la velocidad angular, ¿no? Este es el nodo de la velocidad angular. Está G2, que es 1 sobre JS más B. Y entre la velocidad y la posición está el integrador, que es 1 sobre S. Entonces, el diagrama de flujo de señal de este diagrama de bloques se muestra en esta parte. Lo que se pretende con esta representación nos sirve para calcular la relación entre la salida y la entrada, es decir, tita ds y b sub ads, por ejemplo, acá. O acá, por ejemplo, nos sirve para poder calcular cuánto vale Y1 de S en función de L1 y L2, el diagrama de flujo de señal. La respuesta es sí, y eso se trabaja mediante lo que se conoce la regla de Mason. ¿Ya? En general, las ecuaciones del álgebra del bloque son de este tipo. Y E sub j, para j igual que va de 1 hasta n, son los efectos. Y E sub k, que va de 1 hasta n, son las causas, ¿no? Y estas son las ganancias que relacionan la késima causa con el jésimo efecto, ¿no? A sub kj, ¿no? Es el jésimo efecto y E sub j de la sumatoria de las késima causas multiplicado por la ganancia que va de KJ, ¿no? Fíjense que esto es una especie de sistemas de ecuaciones lineales, y esto de la regla de Mason está basado en lo que es la regla de Cramer para el cálculo de o para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Esto puede ser representado de esta forma, donde el jésimo efecto es igual a la sumatoria desde k igual 1 de la función de transferencia que da de la entrada késima, de la causa késima hacia el efecto jésimo, ¿no? Esta es la función de transferencia, donde j va de 1 a n y n es el número de efectos que queremos representar o queremos medir o queremos estudiar. ¿Sí? ¿Cuáles son las propiedades básicas de la regla de Mason aplicado a los diagramas de flujo de señal? Primero, que se aplica solamente a sistemas lineales, ¿no? Para sistemas lineales esto no se puede aplicar. Las ecuaciones deben ser algebraicas de la forma causa-efecto, esto de la forma esta que estamos mostrando acá. Las ecuaciones deben ser algebraicas de la forma causa-efecto. Los nodos expresan variables, se arreglan de izquierda a derecha, de entrada a salida. La señal viaja en la dirección de la flecha y no al revés. Es decir, bajo ninguna circunstancia se representa, o sea, la relación del jésimo efecto por la késima causa no puede ser al revés, es decir, no se puede ser el késimo efecto por la jésima causa. No ocurre. Es decir, la señal viaja solamente en la dirección de la flecha. La rama de YK a YJ representa la dependencia de YJ, el efecto YJ, sobre la késima causa, ¿no? Pero no al contrario. O sea, no se puede invertir la dirección de la flecha, ¿no? La señal que va de YK a YJ se multiplica por la ganancia que está entre el nodo K y el nodo J, que es A sub J. ¿Bien? Estas son las propiedades básicas. Una de las cosas que es importante mencionar es este tema de la relación, porque voy a retornar acá. Esta es la relación que muestra que Y es el efecto y U es la causa. Si quisiéramos darle la vuelta a esto, muchas veces por el tema de las leyes de corriente, le quieren cambiar el signo a esto, lo cual no es correcto. Porque en realidad, si quisiéramos cambiarle, invertirle el sentido de la flecha, UDS tendría que ser YDS sobre GDS, es decir, la inversa aritmética de esto, que no tiene mucho sentido. Por eso, esto muestra este es el efecto, es esta la causa, y no al revés. Y no se hace ningún tipo de
modificación, cambio o lo que sea en el sentido de la flecha. Si va de U a Y, va a ir de U a Y, porque lo que está mostrando es que este es el efecto y esta es la causa. Y no puede ser al revés, es decir, no es esta la causa y este es el efecto. Algebraicamente sí, o sea, perdón, UDS va a ser YDS sobre GDS, pero en términos de control, en términos de aplicaciones físicas de esto, YDS es el efecto, U es la causa, y en ese sentido hay que mantener, es decir, no se puede invertir el sentido de la flecha. Normalmente esto se confunde con el tema de las leyes de corriente, que decía que cuando se invierte, ¿no?, la dirección de la corriente se cambia el signo. Aquí no se puede cambiar el signo. Si se quisiera cambiar, se tiene que dividir o se tiene que multiplicar por la inversa aritmética de GS o lo que es más corto, ¿no? O sea, habría que multiplicar por 1 sobre S para poder, 1 sobre GDS para poder invertir la flecha, y eso no es correcto. La señal viaja solamente en el sentido de la flecha y muestra que este es el efecto y esta es la causa. Veamos las definiciones, algunas definiciones en esto de los diagramas de flujo de señal. Primero, ¿qué es un nodo de entrada? Nodo de entrada es un nodo o a partir del cual todas las ramas salen. Puede ser incluso una sola ramita que está de salida. Ese es un nodo de entrada. Un nodo de entrada es también lo que se llama una fuente, porque todas las ramas parten de ese nodo, ¿no? Por eso es un nodo de entrada. ¿Qué es un nodo de salida? También se llama sumidero, ¿no? Tiene solo ramas de entrada, es decir, todas las ramas confluyen hacia el nodo. No hay ramas que vayan de salida del nodo, ¿no? O sea, que vayan hacia afuera del nodo. Por eso se llama también nodo de salida, es decir, todas las ramas llegan ahí, es un sumidero. ¿Ya? Una trayectoria es una sucesión continua de ramas que se dirigen en la misma dirección. ¿Ya? Una trayectoria directa empieza en un nodo de entrada y termina en un nodo de salida sin atravesar los nodos más que una sola vez, ni los nodos ni las ramas, ¿no? Trayectoria directa empieza en un nodo de entrada, termina en un nodo de salida, sin atravesar un nodo más de una vez. Solo tiene que tocar una vez. Y malla es una trayectoria que empieza y termina en el mismo nodo. ¿Ya? Ningún nodo se encuentra más de una vez en esto de la malla. Todos los nodos solo se tocan una sola vez, exceptuando el nodo en el que comienza y termina, ¿no? O sea, al empezar se le toca, digamos, se le toca una vez y al terminar se le toca otra vez. O sea, ese nodo donde empieza y termina es, digamos, el que se le toca, por decir así, 2 veces. ¿No? Pero la malla es una trayectoria que empieza y termina en un mismo nodo. Y la ganancia de la trayectoria es el producto de las ganancias de las ramas que atraviesan una trayectoria. Una trayectoria es como una sucesión de ramas y nodos. Entonces, la ganancia de todas las ramas, la multiplicación de las ganancias de todas las ramas, es la ganancia total de la trayectoria, ¿no?, o de la malla, ¿no? Fíjense esto. Este es un diagrama de flujo de señal, ¿verdad?, que más adelante vamos a deducirlo para un ejemplo. Quiero que noten, por favor, este es un nodo de entrada. ¿Por qué? Porque en este nodo hay solo una señal y es de salida. No está saliendo del nodo, está yendo hacia afuera del nodo. Por eso este es un nodo de entrada. Este es un nodo de salida. Fíjense, es una sola rama, pero que confluye ese nodo. O sea, es un nodo de entrada, es un nodo de salida, porque, como les decía, este es una fuente y este es un sumidero. Fíjense que pues podrían ser más de una señal, pero todas las señales llegan al nodo. No hay ninguna señal que salga del nodo, ¿no? Todos llegan. Aquí este es un nodo de salida, este es un nodo de entrada. Ahora, ¿qué es una trayectoria? Una trayectoria es una secuencia de nodos y ramas, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar. Esta es una trayectoria. Vamos de este nodo a este nodo, de este nodo, digamos, a este nodo. Cuidado que nos estamos moviendo siempre en la dirección de la flecha, ¿no? En la dirección de la flecha. Aquí todavía podemos continuar en este nodo. No puedo ir hacia atrás porque, fíjense, iría en contra de la dirección de la flecha que está en G2. Pero podemos avanzar hacia G3. Estamos en la misma dirección. Y retornar por acá, por ejemplo. Por acá. Bueno,
Hasta ahí tenemos una trayectoria. Luego podemos seguir avanzando hacia este lado hasta encontrar Y, ¿no? Esta es una trayectoria. Es una secuencia de nodos y ramas. A cada nodo le continúa una rama, a cada rama le continúa un nodo, ¿no? Que va a ser una secuencia de nodos y ramas que van en una misma dirección. Esa es una trayectoria. Una trayectoria directa comienza en un nodo de entrada y termina en un nodo de salida. Fíjense, este es un nodo de entrada, este es un nodo de salida. Por lo tanto, una trayectoria directa será esta, la que va hasta aquí, ¿no? Luego continuamos acá, continuamos con G2, continuamos con G3 y terminamos en Y. Fíjense, en esta trayectoria comienza en R, termina en Y, R es un nodo de entrada y es un nodo de salida. Se ha seguido una secuencia de ramas y nodos y no se ha tocado a ninguna de las ramas y ninguno de los nodos más de una sola vez, ¿no? Una sola vez se tocó. Entonces, esta es una trayectoria directa. ¿Ya? Comienza en un nodo de entrada y este nodo de salida. Para este diagrama de bloques hay otra trayectoria directa. ¿No? O sea, lo que es bueno saber es que no hay una sola trayectoria directa, ¿no? Son varias. Fíjense, esta es otra trayectoria directa, la que va de aquí, de este punto a este punto. Aquí nos vamos por G1 hasta llegar acá. Y de aquí continuamos por acá, en esta dirección. Esta es una trayectoria directa también, diferente a la anterior. Comienza en un nodo de entrada, en este caso R, que es el mismo nodo de entrada de la anterior trayectoria directa, y termina en un nodo de salida Y. Una trayectoria directa comienza en un nodo de entrada, termina en un nodo de salida. ¿Ya? Y bueno, esa secuencia de lo que se denomina trayectoria directa. Un pequeño detalle es ¿cuánto vale la ganancia de la trayectoria? Facilito. Para esta trayectoria directa que está en rojo, será esta ganancia es 1, esta ganancia es 1, aquí es G2, G3 es 1. Entonces 1 por G2 por G3 por 1. ¿No? Que en resumidas cuentas es G2 por G3. En cambio, para la trayectoria directa, por ejemplo, la ganancia de la trayectoria directa que está en azul es 1 por G1 por G3 por 1. Por lo tanto, la ganancia que va de R a Y en esta trayectoria directa que está en azul será G1 por G3. ¿Okay? Entonces, trayectoria directa comienza en un nodo de entrada, termina en un nodo de salida, y todos los nodos y ramas las toca una sola vez. ¿Qué es una malla? ¿No? Una malla es una trayectoria cerrada. Por ejemplo, acá, esto que viene hasta acá, y luego retorna por acá, ¿no? En este sentido. Aquí fíjense que va en este sentido. Esta es una malla, ¿no? Porque comienza en este nodo, luego toca este nodo y luego retorna por esta otra rama aquí. Fíjense, comienza en este nodo, lo voy a poner en un circulito. Comienza en ese nodo, viene este nodo y retorna al mismo nodo. Es decir, comienza en el nodo y termina en el mismo nodo y hay una secuencia, digamos, de ramas y nodos que toca una sola vez. Esta es una trayectoria cerrada, un lazo, ¿no? Trayectoria cerrada o lazo, lo vamos a trabajar, o sea, como sinónimos los vamos a utilizar. Hay otro lazo, la respuesta es sí. ¿No? Aquí hay otro lazo, comienza aquí, ¿no? Vamos recto hasta acá, y por acá retornamos al mismo nodo, ¿no? Comienza en un nodo, acá, termina en el mismo nodo, y esto va en el sentido. ¿No? En el sentido. Comienza en este nodo, termina en el propio nodo, y bueno, las ramas y nodos que atraviesa, solo los toca una vez. ¿No? ¿Cuánto vale la ganancia de este lazo? G2 por G3 por menos H, lo que es lo mismo menos G2, G3H. Hemos detectado dos lazos cerrados. Esto de acá, les muestro enseguida, esto de acá,
no es un lazo cerrado. Para hacer un lazo cerrado tendríamos que ir, por ejemplo, por acá. Le damos acá y tendríamos que retornar. Lo cual no es correcto. Porque iríamos en contra de la dirección de esta flecha. Iríamos en contra de la dirección de esta señal, ¿no? Por lo tanto, lo que va de G1 a G2, aquí mismo ya vamos en contra del sentido del flujo de la señal, y por lo tanto esto no es un lazo cerrado. Un lazo cerrado comienza en un nodo, termina en el mismo nodo, y todas las ramas y nodos que atraviesa solo lo toca una vez. Un pequeño detalle, por favor les pido, un pequeño detalle. Siempre es bueno, o sea, siempre vamos a identificar nodos de entrada y nodos de salida para poder ¿no? trabajar con trayectorias directas, etc. Justamente acá. Fíjense, este es el nodo Y1. Hay varias señales que entran. Por ejemplo, la señal que va Y2 hacia Y1 es de entrada, y de Y3 a Y1 es de entrada, de Y4 a Y1 es salida, de Y1 a Y8 es de salida, de Y4 a Y1 es de entrada, porque está yendo en la dirección de Y1. De Y1 a Y8 es de salida, la señal es de salida, de Y1 a Y7 también la señal de salida, de Y1 a Y6 es la señal de salida, de Y5 a Y1 es señal de entrada. El valor del nodo es igual a la suma de todas las señales entrantes. ¿Ya? Y el valor del nodo se transmite a través de todas las ramas que salen con el mismo valor. Eso significa, ¿cuánto vale Y1? Fíjense que las señales que vienen de Y2, Y3, Y4 y Y5 son las señales que entran, ¿no? Con sus respectivas ganancias. Eso está acá. A21 por Y2, más A31 por Y3, más A41 por Y4, ¿no? A41 por Y4, más A51 por Y5. ¿No? Ese es el valor de Y1. La suma de las señales que entran multiplicadas por su respectiva ganancia, ¿no? Y se propaga la señal en las mismas direcciones, es decir, por ejemplo, la señal que va de Y1 a Y6 es Y1 por A16. La señal que va de Y1 a Y7 es Y1 por A17 por Y7. La señal que va de Y1 a Y8 es lo mismo, ¿no? O sea, la señal se propaga, es el mismo valor de la señal en todas las ramas de salida. Obviamente que hay que multiplicar por las ganancias cuando se quiere llegar a otro nodo, ¿no? A otro sumidero, digamos, ¿no? O sea, donde está llegando, entra la señal. ¿Ok? Entonces, en la dirección de Y8, de Y7 y de Y6, que son los nodos de salida, Y1 se propaga en la misma intensidad, ¿no? Cuando ven esto, los eléctricos quieren hacer lo de Kirchhoff, es decir, la suma de las corrientes de entrada es igual a la suma de las corrientes de salida. Y aquí lo que estamos trabajando es información y por lo tanto no se cumple esa ley física como es la de la ley de Kirchhoff. Todas las señales de entrada determinan Y1, todas las señales de entrada determinan Y1, y la señal Y1 se propaga en todas las direcciones de las señales de salida con la misma intensidad, es la misma señal, ¿no? Lo que estamos mostrando acá. Las ramas paralelas, dos ramas paralelas, se pueden reemplazar por una sola si se suman las ganancias. Fíjense, de Y1 a Y2 hay una rama con ganancia A, de Y1 a Y2 misma rama con ganancia B, ¿no? Entre Y1 y Y2, bueno, una ganancia C. Si queremos reemplazar esto, que son tres ramas en paralelo, ponemos una sola rama y sumamos las ganancias, A más B más C. Y el asunto está resuelto. Las ramas en paralelo se pueden reducir sumando las ganancias, ¿no? La conexión de ramas en serie se reemplaza por la ganancia producto, es decir, fíjense, va en este ejemplo, va de Y1 a Y2 con una ganancia 1, 2, de Y2 a Y3 con una ganancia A2, 3 y de Y3 a Y4 con una ganancia A3, 4. El equivalente, el que va de Y1 a Y4, esa rama tendrá como ganancia el producto de las ganancias anteriores, A1, 2 por A2, 3 por A3, 4. Aquí está acá. ¿Está bien? La conexión en serie, entonces se multiplican las ganancias. Antes de pasar al cálculo de la función de transferencia, quiero detenerme un ratito acá. Como la señal de salida, o sea, como la señal, no de salida, como la señal de un nodo, se propaga en todas las direcciones, con el mismo valor,
Por ejemplo, yo puedo generar un punto de salida, un punto donde todas las señales están llegando a ese nodo y no están saliendo. Si jalo una rama, o si se introduce una rama, por ejemplo, que va en este sentido, nodo, y es obvio que acá es el valor de la señal de este nodo, ¿no? Este G3 es de esta rama, la ganancia de esta rama es igual a 1. Fíjense que como la señal se propaga en todas las direcciones, o sea, de las señales que salen se propaga con el mismo valor en todas las direcciones, fíjense, esta señal es la misma señal que voy a obtener acá. Porque la ganancia es 1. ¿No? Solo que hay una pequeña diferencia. Este es un nodo de salida. Y por lo tanto, como esta señal que está acá aparece acá, fíjense que este nodo lo he vuelto un nodo de salida. No se puede hacer lo mismo, bajo ninguna circunstancia, generar un nodo de entrada. Por ejemplo, este nodo, quiero volverlo nodo de entrada, o sea, no puedo, digamos, hacer esto. De este nodo viene hasta acá. Y es una, digamos, esto es un nodo de entrada. Sí, pero fíjense que esta señal se va a sumar con la señal que viene acá y este nodo no es un nodo de entrada. Entonces, no todos los nodos, o sea, bajo ninguna circunstancia se pueden volver nodos de entrada. Sí, cualquier nodo se puede volver nodo de salida, o sea, solo tiene que jalar. Ejemplo, esto de acá se jala así. Aquí se pone un nodo. Y lo hemos vuelto este nodo una señal de salida. O sea, este nodo es en salida, ¿no? Pero que es lo mismo que acá porque le hemos puesto como ganancia el valor de 1. Lo que tenemos es una señal así. Pero esta no es una señal. O sea, bueno, este es como este nodo se lo está, digamos, jalando a través de esta rama hasta este nodo con ganancia 1. El valor de este nodo va a aparecer acá. No se olviden que el nodo manda su señal en todas las direcciones de salida con el mismo valor, ¿no? Lo que tendría aquí es la señal de este nodo. ¿Está bien? Pero no se puede hacer lo mismo para generar señal, o sea, nodos de entrada. No siempre es posible generar señales de entrada. Ya les voy a mostrar que solamente se puede hacer esto de, ¿no? Cualquier nodo vuelve un nodo de salida si jalo una rama con ganancia 1. En el caso del nodo de entrada, si se detecta, por ejemplo, si no hubiese esta rama de acá, este es un nodo de entrada. Por lo tanto, como este es un nodo de entrada, o sea, todas las señales están yendo en todas las direcciones, no hay ninguna señal que esté llegando ahí. Como todas las señales van de salida, este es un nodo de entrada, se puede hacer acá con una ganancia 1 y este es un nodo de entrada. Cualquier nodo se puede volver un nodo de salida, pero solo los nodos de entrada son los nodos de entrada, ¿no? Para poder trabajar con nodos de entrada, ¿no? Para poder identificar los nodos de entrada. Fórmula de la ganancia de Mason. La fórmula de la ganancia de Mason sirve para calcular la ganancia que existe entre un nodo de salida y un nodo de entrada. En nuestro caso, sirve para calcular la función de transferencia que hay entre un nodo de entrada, una señal de entrada, y un nodo de salida, una señal de salida. Esta fórmula de la ganancia de Mason tiene esta forma, ¿no? Es la sumatoria desde K1 hasta N mayúscula, de M sub K, delta sub K sobre delta. ¿Ya? Veamos cada uno de los elementos que participan en la fórmula de la ganancia de Mason. esta M, es la ganancia, bueno, entre un nodo de entrada y un nodo de salida, ¿no? La relación que existe entre el nodo de salida y el nodo de entrada, ¿no? La ganancia, ¿no? La función de transferencia en nuestro caso. ¿Ya? N es el número de trayectorias directas que se pueden encontrar entre el nodo de entrada y el nodo de salida.
el número de trayectorias directas no siempre es única, pueden haber varias trayectorias directas, ¿no? Y hemos definido que es una trayectoria directa. L no aparece estrictamente aquí o sea, explícitamente en la fórmula de la ganancia de Mason, pero L es el número de mallas que se encuentran en el diagrama de flujo de señal. M sub K es la ganancia de la késima trayectoria directa y el delta sub K, ¿no? El delta sub K es en realidad este delta que le vamos a llamar determinante que se calcula en forma específica para cada trayectoria directa. Veamos, ¿qué es delta? Delta en realidad está dada por esta fórmula. Delta es igual a 1 menos la sumatoria de las ganancias de todos los lazos tomados en forma individual, eso es lo que se está denotando acá, más la ganancia de los lazos tomados de 2 en 2, pero de lazos, la combinación de lazos tomados de 2 en 2, pero de lazos que no se tocan, menos la combinación de lazos tomados de 3 en 3, pero de lazos que no se tocan. Eso se explica acá. L sub mr es el producto de la enésima combinación, es decir, combinación tomados de 1 en 1, combinaciones tomados de 2 en 2, combinaciones tomados de 3 en 3, ¿no? De la enésima combinación posible de las mallas que no se tocan, ¿no? Esta R está denotando el número de mallas que no se tocan. Por eso es aquí individual, es decir, de 1 en 1 que no se tocan en forma individual, de 2 en 2 que no se tocan, de 3. Y el máximo valor que podríamos tomar en algún caso extremo es todas las mallas que no se tocan. ¿Ya? Por experiencia les menciono que el número de mallas que no se tocan en un problema que se nos podría presentar en forma práctica es de 3 para arriba. Ya es extraño que se presenten 3 mallas o más que no se toquen. ¿Ya? Delta sub K es esto mismo, es esta misma fórmula. No se olviden que delta sub K es el determinante para cada trayectoria en particular. Es esto mismo, solo que hay que anular los lazos, o sea, los términos en los cuales aparecen los lazos que toca la trayectoria directa késima. Eso significa que todos los lazos que la trayectoria directa tocase, es decir, que tuviese con los lazos, con alguno de los lazos, o nodos o ramas en común, se tiene que anular en esta forma y se tiene, para ese caso, el determinante késimo para cada una de las trayectorias directas, ¿no? Para esto de acá. ¿Está bien? Eso es lo que se denota como delta sub K. Fíjense, una trayectoria directa, en los casos simples sobre todo se nos va a presentar, puede tocar todos los lazos. Eso, si toca todos los lazos, se van a anular todos estos términos, exceptuando el valor de 1. Por lo tanto, el delta sub K, ¿no?, frecuentemente va a tomar el valor de 1 cuando ese valor de 1 se presenta cuando la trayectoria directa toca todos los lazos que se presentan en el diagrama de flujo de señal. Bien, veamos como un primer ejemplo esto. Fíjense que hay dos trayectorias directas, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay una trayectoria directa. Si parte en un nodo de entrada y termina en un nodo de salida. Lo primero, esto de acá, este es un nodo de entrada, porque las dos señales parten de acá. No hay ninguna señal que llegue a este nodo. Este es un nodo de entrada. Y obviamente, este nodo es un nodo de salida, porque las dos señales que están llegando entran al nodo, ¿no? Están tocando, están yendo hacia el nodo. ¿Está bien? Entonces, entre este nodo de entrada y este nodo de salida hay que determinar el número de trayectorias directas. Entonces dibujamos. Aquí hay una trayectoria directa. Esa es una, que está yendo en este sentido. Comienza en un nodo de entrada, termina en un nodo de salida. Y todas las ramas y nodos que toca solo una vez, ¿no? Y bueno, por acá tenemos la segunda
trayectoria directa, ¿no? Tenemos la segunda trayectoria directa. Bueno, hay dos trayectorias directas. ¿Cuántos lazos hay? Es evidente que tenemos 4 lazos. Este es uno. Este es 2. Este es 3. Y este es el lazo número 4, ¿no? Y este es el lazo número 4. Bueno, entonces tenemos 2 trayectorias directas y tenemos 4 lazos. Para calcular, primero determinamos la ganancia de las trayectorias directas. De la primera trayectoria directa es la que va por acá. La ganancia será G1 por G2 por G3 por G4, que está escrito acá. Y para la segunda trayectoria directa, la ganancia será G5 por G6 por G7 por G8, ¿no? Lo que está mostrándose ahí. Ok. Una vez que se han detectado las trayectorias directas, hemos detectado también los lazos. Lazos cerrados. L1 parte en este nodo y termina en el propio nodo. La ganancia es G2 por H2. Para L2, ¿no?, que comienza en este nodo y termina en este nodo, la ganancia, el producto es G3 por G3 por H3. Y en el caso del lazo 3, la ganancia será G6 por H6. Y en el caso de lazo 4 es G7 por H7, la ganancia de ese lazo, ¿no? ¿Cuánto vale delta? ¿No? Es 1 menos los lazos tomados de 1 en 1, más los lazos tomados de 2 en 2 que no se tocan. Fíjense, entre L1 y L2 tienen este nodo en común. Entre L3 y L4 tienen este nodo en común. Pero, por ejemplo, L1 con L3 no se toca, ni L1 con L4 se tocan. Lo mismo que L2 con L3 no se tocan, y L2 con L4 tampoco se tocan. Por lo tanto, hay, ¿no?, L1 con L2 sí se tocan, pero L1 con L3 no se tocan y aparece acá. L1 con L4 no se tocan y aparece acá este término. L2 con L3 no se tocan y aparece este término, y L2 con L4 no se tocan y por lo tanto aparece este término. ¿Está bien? Si se reemplaza el valor de esos lazos que están acá, que son las funciones de transferencia, vamos a obtener esta expresión que es extremadamente larga, ¿no? Pero bueno, este ejemplo sirve para que se entienda el concepto de qué es eso de dos mallas o tomar de 2 en 2 que no se toquen. Que no se toquen significa que no tienen nada en común, ni un nodo ni una rama, nada, no tienen nada en común, ¿no? No tienen nada que haga que ambos lazos, por lo menos, se encuentren en algún nodo, ¿no? Entonces, delta vale esto. ¿Cuánto vale delta 1? No se olviden que la trayectoria directa M1 es esto. ¿No es cierto? Ahora, el delta sub 1 es lo mismo que el delta, solo que eliminamos los lazos que la trayectoria directa toca. Fíjense que esta trayectoria directa toca L1 y L2, y por lo tanto esos términos se eliminan, ¿no? O sea, lo que tiene que quedarse es esto que está acá, con los elementos que la trayectoria directa no toca, ¿no? No toca L3, no toca L4. Fíjense, si se considera este término, porque se acuerdan, es de los de 2 en 2 que no se tocan, esos términos están acá, ¿no? Entonces, en esta trayectoria directa le toca L1 y le toca L2. Este término está L1, por lo tanto no se toma en cuenta. En este término está L1, por lo tanto no se toma en cuenta. Aquí tampoco, porque está L2 y L2 también tocó la trayectoria directa, y aquí también porque L2, digamos, la trayectoria directa tocó L2 en este nodo, esta rama y este nodo. Por lo tanto, nos quedamos solamente uno menos L3 más L4, que son los dos nodos que no toca esta trayectoria directa. Si se reemplaza los valores de las ganancias o de las funciones de transferencias, nos va a dar este resultado. El delta 2 es para la segunda trayectoria directa, es decir, para esta que viene entre este nodo de entrada y este nodo de salida.
en esta dirección. Y bueno, para esa trayectoria directa, los lazos que no toca esta trayectoria directa es L1 y L2. Los otros dos sí. Por lo tanto, esto se queda, esto también. Y aquí en esto o toca L3 o toca L4. Por lo tanto, ninguno de estos términos que están acá se van a tomar en cuenta porque toca o L3 o aparece L3 o S4 y por lo tanto se eliminan esos términos. De aquí este término se va, L3, L4 ya no se toma en cuenta y nos queda en delta 2, lo que estamos buscando, 1 menos L1 más L2 que son los que no se tocan, que no toca la trayectoria. No. Si se reemplaza, bueno, las ganancias está dada por esta expresión. La función de transferencia que va entre el nodo de salida YDS y el nodo de entrada RDS va a estar dado por esta expresión, ¿no? M1, que es la trayectoria directa, por el delta 1, que es el que se calculó a partir de delta. Lo mismo acá que M2, delta 2, sobre delta, ¿no? Si se reemplaza valores, vamos a obtener eso. En el denominador, no he querido reemplazar la forma desarrollada, es decir, cuánto vale L1, cuánto vale L2, porque era una expresión muy larga, ¿no? Pero que está calculado. Hemos encontrado el valor de delta. Veamos este otro ejemplo, ¿no? Bueno, Y sobre R estará dado por esta expresión. Veamos este otro ejemplo. Ahora este es un diagrama de bloques. En el anterior caso ya directamente hemos parado de un diagrama de flujo de señal. Este es un diagrama de bloques, que hay que llevarlo obviamente a un diagrama de flujo de señal para poder calcular la relación entre un nodo de salida y un nodo de entrada. Para saber eso, lo primero es identificamos las señales. Aquí está la señal de entrada de referencia. Este le hemos llamado el error, que es RDS menos YDS, el que está viniendo por acá. Esta es la ganancia G2, que multiplicará a esta señal E, ¿no? Fíjense, la señal X es RS por G1 más G2 por E menos H por I, ¿no? O sea, no hay dificultad de identificar la señal. Y las señales normalmente que vamos a utilizar para el diagrama de flujo de señal son a las salidas de los nodos sumadores, o pueden ser también a la salida de los bloques, pero no es redundante, es decir, podría ser acá o podría ser más acá. O puede identificar una señal a la salida de acá, por ejemplo, de H, y va a aparecer en el diagrama de flujo de señal, pero no aporta en claridad hacer eso, ¿no? Ok, entonces hemos identificado las señales E a la salida de este nodo sumador, X a la salida de este nodo sumador, y a la salida de este nodo sumador ya es la respuesta, ¿no?, a esta referencia, la salida. ¿Está bien? Entonces lo primero que hacemos es dibujar RDS es este nodo, E es este nodo, X es este nodo y Y es este nodo. Una vez que hemos hecho eso, en las trayectorias directas de R a E, fíjense, la ganancia es 1, de E a X hay una ganancia G2, de X a Y hay una ganancia G3. ¿No? Aquí está. 1, G2, G3. De R a E es 1, de E a X es G2, de X a Y es G3. Una vez que hemos hecho eso, podemos completar ya, o sea, estaba con R, X, Y, podemos completar las otras ramas, ¿no? Entre R y X, fíjense, entre R y X está G1, ¿no? Y bueno, las realimentaciones de Y a X con menos H y de Y a E con menos 1, ¿no? Ahora, fíjense, por favor, este nodo es un nodo de entrada, porque las dos señales salen y ninguna llega. Entonces se puede hacer esto, ¿no? Como este es un nodo de entrada, se puede, digamos, estirar, jalar para identificar que sea una entrada simplecita, es decir, una sola señal, ¿no? Fíjense que R está acá, de 1, aquí está R, y R es la que se va a distribuir hacia X por G1 y de R hacia E, ¿no?, con esta ganancia. Una vez que hemos identificado toda la señal, sí, lo que me estaba olvidando. Y que fíjense así como está acá, no es un nodo de salida. Hay señales que entran, que es la que está viniendo de X, y hay señales que salen, que sí, y están yendo por la alimentación, ¿no? Por lo tanto, Y no es un nodo de salida, pero cualquier nodo se puede volver nodo de salida si se agarra y se alarga una rama que va de este nodo al nodo Y con ganancia 1, y lo que tengo acá es una réplica exacta de este nodo en este punto. Y esto lo hemos vuelto un nodo de salida. Aquí está el nodo de entrada, aquí está el nodo de salida. Bueno, ¿cuántas trayectorias hay? Ya lo hemos establecido. Uno que va por acá arriba y otro que va en línea recta.
Bueno, entonces las trayectorias tenemos la primera, la que va de R, a este nodo R, al nodo X, al nodo y al nodo Y. ¿No? De R, de este nodo R a este nodo R, de este nodo R al nodo X, ¿no? De X al nodo y bueno, del nodo Y al nodo Y de salida. ¿Cuánto vale la ganancia de M1? ¿No? Es 1 por G1 por G3 por 1. G3, G1, G3. ¿Cuánto vale la ganancia de la trayectoria directa que está en verde, ¿no? Que va de R, a E, a X, a Y nuevamente, ¿no? De R, de R a E, de E a X al nodo X, del nodo X al nodo y de ese nodo Y, bueno, al nodo Y de salida. ¿Cuánto vale la ganancia? 1 por G2 por G3 por 1, es decir, G2, G3. ¿No? ¿Cuántos lazos tenemos? Tenemos dos lazos. Este que viene de X a Y nuevamente a X, y la que va del error de E a X a Y nuevamente a Y. ¿No? Las mallas es de X a Y nuevamente a X, y su ganancia es de L1 es menos G3 por H, y del lazo 2, ¿no? Que va de E a X a Y nuevamente a E, que es el producto de G2 por G3 por menos 1, ¿no? Menos G2, G3, el lazo L2. ¿Okay? Ya tenemos todo. Solo necesitamos calcular el delta, ¿no? El delta es 1 menos la sumatoria de los lazos. Hay dos lazos, L1 más L2. Ahora buscamos, ¿hay de 2 en 2 que no se tocan? No. ¿Hay de 3 en 3 que no se tocan? No. Por lo tanto, ahí se termina delta, ¿no? Delta sub 1, que es el delta, ¿no? No se olviden que la trayectoria directa va de R a R, por el lado de G1 va hasta X, de X va a Y, y nuevamente a Y. Para la trayectoria directa 1, fíjense, al primer lazo lo toca en este nodo X, G3 sería en común, y lo toca también en este nodo Y. Toca L1, XY, y toca L2, ¿no? En E, en X y en Y. Y bueno, el delta sub 1 es lo mismo que delta, solamente eliminando los lazos que toca esa trayectoria directa, ¿no? Toca L1, toca L2, por lo tanto se queda con 1, ¿no? Delta 1 igual a 1. Delta 2, lo mismo, ¿no? La trayectoria directa 2 es la que va de R a R, a E, a X, a Y. Y ese lazo toca en el lazo 1 entre X, G3 y Y, en esa rama, y toca L2 en la rama que va de E a X, a Y. Delta 1 es igual a 1, delta 2 es igual a 1, porque es este delta, y se anulan los dos lazos porque en las dos trayectorias directas se tocan los dos lazos. Y de ese será entonces M1 por delta 1, la ganancia de la trayectoria directa 1 por delta 1, la ganancia de la trayectoria directa 2 por delta 2, entre delta, donde delta ya lo hemos calculado. Si reemplazamos valores, tenemos esta expresión, ¿no? Fíjense que si se sabe aplicar bien la regla de Mason, es bastante fácil encontrar la función de transferencia. No se dijo explícitamente, pero es evidente que hemos empezado a buscar el diagrama de flujo de señal, que el completito es este. Aquí no aparece n, ¿no? Hemos asumido al comienzo, no lo dije, pero os lo estoy diciendo ahora, hemos asumido que NDS vale 0 y solo hemos considerado la entrada de RDS. Entonces, lo que podemos hacer ahora es lo mismo, es decir, consideramos RS es igual a 0 y veamos cuál es la función de transferencia que relaciona Y con N, ¿no? Esto es para ir a NDS diferente de 0, considerando NDS para el cual vamos a hallar la función de transferencia entre NDS y la salida YDS. Y bueno, RDS es 0, y si este es 0, estaría multiplicando 0 por G1. Entonces, eso es 0, entonces desaparece este G1. Esta entrada al nodo sumador de G2 está aquí, ¿no? Y esto vale 0. Pero bueno, la alimentación se sostiene. Entonces queda esta forma, ¿no? Hemos quitado todo el G1 que multiplica por RDS, pero RDS es 0 y 0 por G1 es 0, entonces ya no se escribe. La referencia tampoco se escribe, estamos con la realimentación que viene por acá, con G2, y bueno, la señal que aparece acá.
Fíjense, este es negativo, o sea, la señal que está llegando acá es y de s, que hay que restar, menos y de s por G2. ¿No? Para que eso se conserve, bueno, aquí ponemos signo negativo, aquí también, ¿no? G2 que está realimentando acá. Fíjense que aquí se podría trabajar con bloques, ¿no? El G2 con H está en paralelo, ¿no? El paralelo de G2 y H, que sería G2 más H, está en realimentación con G3, etc. ¿No? Se podría seguir, digamos, simplificando, ¿no? Eso está en cascada, perdón, con G3, G2. El paralelo de G2 con H está en cascada con G3, entonces hay que multiplicar por G3, etc. Pero como estamos aplicando la regla de la ganancia de Mason y el diagrama de flujo de señal, lo vamos a dejar acá y vamos a plantear el diagrama de flujo de señal para este diagrama de bloques. Fíjense que aquí, en este diagrama de bloques, tenemos tres señales. La señal X, la señal N y la señal Y. ¿Por qué aquí hay señal? Porque es la salida del nodo sumador. ¿No? Ahí está. N, ¿no? La señal X, la señal Y. Ahora, lo primero que hacemos es las ganancias, ¿no? De N a Y, fíjense, hay una ganancia 1, no hay ninguna otra función de transferencia, o perdón, sí, está bien, ninguna función de transferencia que se toque en este trayecto, ¿no? Y bueno, entre X y Y hay una ganancia de G3 que aparece acá. Completamos, ¿no? La realimentación que viene con Y, con H, la realimentación que viene con G2, y obtenemos este diagrama de flujo de señal, ¿no? Aquí está X que va a Y en una trayectoria directa con G3, y la realimentación que va con menos Y, digo menos H y menos G2. ¿No es cierto? Ahora, Y en este momento no es un nodo de salida, pero pues, lo que les decía, ¿no? Cualquier nodo se puede hacer nodo de salida, solo que jalar una rama con ganancia 1, como se está haciendo acá. Y bueno, ahora Y sí es nodo de salida y N es nodo de entrada y podemos calcular cuánto vale entre N y Y, ¿no? Eso está acá. Hay una sola trayectoria directa entre N y Y es esta que se denomina M1, la que está viniendo por acá. ¿Está bien? Entonces la trayectoria directa va de N a Y y la ganancia es 1 por 1 es igual a 1. ¿No? Es la única trayectoria directa que está entre N y Y, no hay otra. Porque si se viene por acá vamos a empezar a tocar dos veces el nodo, ¿no? Por lo tanto, no es trayectoria directa. Acá tenemos dos mallas, ¿no? Como se ve acá. Esta primera malla que va de X a Y y se torna a X, y la segunda que es lo mismo, solo que por G2. ¿No? Pues la malla para L1, la que está yendo, digamos, internamente entre G3 y H, que está acá su ganancia, y la otra malla que va, ¿no? De X a Y y nuevamente X a través de este lazo, ¿no? L2. ¿Sí? L2, ¿cuánto vale? Es menos G2 por G3. Bien, hemos tocado las trayectorias, ¿no? La trayectoria directa, los lazos. Entonces podemos plantear delta. Delta es 1 menos L1 más L2. No hay otros dos que se toquen o que no se toquen. Por ejemplo, no hay un lazo que no toque, que no tenga nada en común con este lazo. No hay de eso. Solamente hay los lazos simples que están acá. 1 menos L1 más L2. Si se reemplaza valores nos da esto. Delta 1 es igual a 1 porque la trayectoria directa toca, pues, obvio, que toca a ambos lazos en este nodo, en el nodo Y. Y por lo tanto, delta 1 es igual a 1 porque esta trayectoria toca L1, toca L2. Y ds sobre NDS, es decir, sobre la salida, sobre la entrada, será M1 por delta 1. En lo que hemos visto en la trayectoria directa, M1 tiene una ganancia que es igual a 1, delta 1 también tiene una ganancia 1, sobre delta que tiene esta expresión. Ok, tenemos la función de transferencia de la salida con NDS y también tenemos la transformada de la función de transferencia de YDS con RDS. Ok, entonces, si se considera al mismo tiempo las dos entradas, aquí se aplica el teorema de superposición porque esto es un sistema lineal y por lo tanto, esto es lo que viene a función de transferencia debido a RDS y esto es lo que viene a la función de transferencia debido a perturbaciones, ¿no? NDS, ¿no? Puede ser ruido también, pero bueno, son perturbaciones.
Algo que quiero que noten antes de terminar este ejercicio es que vean el denominador. En ambos casos son iguales, ¿no? Sea que estemos entrando por, o sea, que estemos considerando entrada RDS o que estemos considerando entrada NDS, el denominador es el mismo. ¿Por qué? Porque es la ecuación característica. Estamos cerrando lazo. Las raíces del denominador determinan la estabilidad y es evidente que la estabilidad no depende de la señal de entrada, depende exclusivamente de la estructura del sistema, ¿no? Por eso, el denominador, o sea, donde se calculan los polos para determinar la estabilidad, no dependen de la estructura, no dependen de la entrada, no dependen de R ni de N, sino dependen de la estructura misma del sistema, es decir, de la configuración que tiene entre sus diagramas de bloques. Habríamos calculado entonces la señal de salida con las dos entradas al mismo tiempo. Por último, quiero mostrarles ayuda a memoria, ¿no? Esto está sacado del libro de Dorf, ¿no? De un bloque simple, este es su diagrama de flujo de señal, de dos ramas en paralelo, ¿no? Este es su diagrama de flujo de señal, obviamente aquí hay que sumar G1 más G2, y de realimentación este es su diagrama de flujo de señal que ustedes pueden aplicar lo que hemos visto de trayectorias directas y lazos para calcular la función de transferencia que está dado por esta expresión. Bien, habríamos terminado entonces también el tema del diagrama de flujo de señal y las reglas de Mason. Lo que hemos visto en este capítulo, hemos hablado sobre la función de transferencia, las ecuaciones de estado, hemos hablado del diagrama de bloques y su álgebra, el álgebra de diagramas de bloque, hemos visto los diagramas de flujo de señal y hemos hablado de las reglas de Mason para reducir bloques, ¿no? Con esto habíamos concluido